Bueno, hemos visto la clase pasada. Beta-oxidación. ¿Verdad? Y nos acordamos algo de la beta-oxidación. ¿Ok? En el adiposito me está mencionando usted. A ver, ¿qué pasa en el adiposito? Se van a separar los tres ácidos grasos del triglicérido y se van a distribuir por el aluminio a través de una proteína. Ajá, ¿y cuál es esa proteína? La albúmina, correcto, tiene que llevarlo a otros tejidos, ¿verdad? Esos dos tejidos, ¿qué va a suceder? Ya se olvidó. ¿Qué tiene que pasar en otros tejidos? Tiene que activarse primero, ¿recuerdan? Luego, ¿qué significa activarse? Comenzar a coenzima. Ok, bueno. Y luego ya dijimos de que depende del ácido graso para que ingrese a la mitocondria, matriz mitocondrial. Que si era corto, medio, larga esa cadena, se realiza en la mitocondria, matriz mitocondrial, y la que tiene cadena larga, no, muy larga, se van a la peroxisomas. En la mitocondria, que tiene cadena larga, no puede atravesar membranas, decíamos, ¿no? La interna principalmente, y requiere de la ayuda de una molécula de carnilina, ¿cierto? Carne. Las otras dos, cadena media y otra, no hay problema. Bueno, pero yo necesito que nos acordemos del proceso en sí de beta-oxidación. ¿Recuerdan que eran 4 reacciones? Un poco más complicado ya, ¿sí? Que se realizaba una oxidación primero, luego una hidratación, luego una oxidación nuevamente. Ahora creo que, no sé si esté en la lámina de acá, pero hablamos de oxidaciones de ácidos grasos de cadena insaturada, ramificados. No, insaturadas nos hemos quedado para verlo. Eso es lo que nos toca ver hoy. Habíamos visto omega oxidación, alfa oxidación, ácidos grasos ramificados. Bueno, nos toca ver esto acá. Y también los ácidos grasos de cadena insaturada. ¿Qué dijimos que era un ácido graso insaturado? Que posee dobles enlaces. Correcto. Como por ejemplo acá el ácido leico, como por ejemplo el ácido EPA, que tiene 5 dobles enlaces. Y el oleico tiene solo uno, monoinsaturado, ¿verdad? Si tiene uno, digo que es un mono insaturado, y si tiene 2 a más, como en el caso del EPA, ya es un poliinsaturado. Entonces, pase. Buenos días. Yo necesito que ustedes, para poder ver esto, se centren en estas 4 reacciones que vimos para este proceso de beta-oxidación. Y lo vemos acá. Recuerdan esta lámina. ¿Sí? El ácido graso activado tiene que hacer esta primera reacción, en la cual lo único que me interesa es que en el carbono alfa y beta se forma un doble enlace, ¿cierto? Porque los hidrógenos los lleva el par y se reduce. Entonces acá se ha formado un doble enlace, decíamos, en esa vez. Y luego hay una hidratación, que entre los carbonos alfa y beta entra una molécula de agua, OH, en el beta y en el alfa unidad. Y luego, ¿qué está pasando acá? La deshidrogenasa que actúa luego va a oxidar este OH a un acetona. De esa manera está quedando ese carbono beta se ha oxidado, decíamos. Por eso el proceso se llamaba beta-oxidación, ¿no? Y que luego ya una tiolasa rompía la estructura entre ese carbono alfa y beta, saca una molécula de acetil-CoA y se acortaba siempre la estructura de 2 carbonos menos.
Y decíamos que todo el proceso se tiene que dar varias vueltas para que termine de agotar sus carbonos. Entonces, esto es lo que necesito que se acuerden. Entre este carbono alfa y beta, primero se produce un doble enlace, cosa que va a cambiar en esta oxidación que vamos a ver ahora. En esta región. Porque, miren, vamos a empezar con el primer ácido graso, que es un monoinsaturado. Como es un monoinsaturado, solo presenta un doble enlace aquí, ¿verdad? Este es un ácido graso de 18 carbonos, que es el ácido oleico. Entonces, el proceso empieza normalmente dándose esas 4 reacciones que acabamos de ver y recordar. Porque no hay problema al inicio, porque es como un ácido graso saturado, no hay dobles enlaces al inicio, y por lo tanto da las vueltas hasta que encuentre el problema. A ver, ¿cuántas vueltas da? Acá dice que produce beta oxidación hasta liberar 3 moléculas de acetil-CoA. ¿Cuántos carbonos tiene un acetil-CoA? 2, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuántos carbonos ha perdido hasta este momento el ácido graso? 6, ¿correcto? Acá se han ido 6. Quiere decir que de los 18, ahora me quedan 12. Y queda de esta manera. La estructura queda de esta manera. O sea, este doble enlace ahora lo tengo acá. Y el doble enlace se está presentando en la posición 3-4. ¿Ok? Y yo les dije que cuando se producen esas 4 reacciones de beta oxidación, el doble enlace que se forma debe estar entre carbono 2 y 3. Hace rato vimos, entre alfa y beta, que es carbono 2 y 3, ¿correcto? Entonces, la enzima que tiene que actuar ahora no lo puede hacer porque el doble enlace está en una posición que no debe estar para que siga la beta oxidación. De tal manera que este problema, podemos decir, se va a solucionar utilizando esta enzima, enoil-CoA isomerasa. ¿Qué hacen las isomerasas? Cambian, ¿verdad? En este caso va a cambiar el doble enlace a la posición que yo necesito. Si está entre 4, va a ir a la posición 2, 3. Así sí tiene que estar. Y además, fíjense que está en isomería trans, ¿recuerda? Trans. Así tiene que estar para que esta enzima que sigue pueda actuar, que es la enoil-CoA. Uy, se me olvidó decirlo. Sigue la beta oxidación ya sin problema, porque no hay más dobles enlaces en esa estructura, así que sigue sin problema. Y si tiene 12 carbonos, ¿cuántas vueltas de beta oxidación debería dar? 6. 6 vueltas. Recuerde que dijimos la clase pasada. 5. Ajá, no, porque en la última vuelta se producen 2 acetos, entonces son 5 vueltas. Y se producen, sí, 6 moléculas de acetil-CoA. Eso es, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede si el ácido graso es un ácido graso poliinsaturado? O sea, hay más dobles enlaces, como este, el linoleico. Tiene 2 dobles enlaces. Entonces también va a haber allí un detalle. Ah, sí, claro. A ver, ¿qué pasa con el ácido graso poliinsaturado? Al presentarse dobles enlaces, hasta atrás no era necesario, pero bueno, se van a dormir atrás. Se ve mejor, ¿no? Ok, el linoleico, chicos, yo les dije, no les dije, el linoleico es un ácido graso para nuestro organismo esencial. ¿Qué es un ácido graso esencial? Bueno,
cualquier sustancia esencial, como los aminoácidos esenciales, ¿verdad? No lo producimos, por lo tanto debo adquirirlo en la alimentación. Este es uno de los ácidos grasos esenciales, de los dos que existen para nosotros, que el otro sería el linolénico. Este es el linoleico, el otro es el linolénico, ¿correcto? Creo que en la clase pasada les dije que cuando yo observo allí un delta algo, ¿no? En este caso delta 9, delta 12, quiere decir que el doble enlace está en el carbono 9 y el carbono 12, correcto. El proceso de oxidación empieza al inicio sin problema porque no hay dobles enlaces. Esa estructura es saturada. Así que da las vueltas, está dando 3 vueltas y no encuentra problema. Está liberando o perdiendo en todo caso 6 carbonos, ¿verdad? De los 18 que tiene, ahora le quedará 12 también. Esta estructura de 12 carbonos termina de esta manera, fíjense, porque los dobles enlaces que tenía desde arriba, ahora está terminando acá. ¿Dónde tengo dobles enlaces ahora? En la posición 3, 4, ¿verdad? Yo he dicho que no debe estar 3, 4 para que siga la oxidación. Tiene que estar 2, 3. Y para que se ponga en esa posición, decíamos que necesitamos de la enzima enoil-CoA isomerasa. Esta que tengo acá. ¿Qué va a hacer la isomerasa? Ya sé. Cambia el doble. Lo pone en posición 2. Ya está. Además, en isomería trans, ¿verdad? Así como está, avanza la oxidación. Y me dice acá que va a dar una vuelta más de oxidación, liberando estos 2 carbonos, tal y como acetil-CoA, y además inicia la primera reacción de una siguiente vuelta. Si inicia la primera reacción de la siguiente vuelta, yo sé que en la primera reacción del proceso de beta-oxidación de las 4 que eran, en la primera reacción se produce el doble enlace. ¿Sí? Entonces, acá ya se liberaron estos 2 carbonos y me está quedando, fíjense, dándose esa primera reacción, formando ese doble enlace entre el carbono 2 y 3, ¿sí? Acá, 2 y 3, pero como este doble enlace viene desde arriba, tengo dos dobles enlaces, en posición 2, 3 y en posición 4, 5. Y cuando está así, tampoco pueden seguir actuando las enzimas que corresponden. Y tiene que haber una solución para eso. Y por lo tanto, la otra enzima que tengo que tener en cuenta acá es una reductasa que vamos a tener, que se llama 2,4-dienoil-CoA reductasa. Esa reductasa lo que hace es reducir los 2 dobles enlaces en uno solo. O sea, tengo acá 1, tengo acá 2, se redujo y se ha puesto en posición 3,4. Allí está ahora el doble enlace. De los que tenía 2, ahora solo tengo 1. Pero además está en posición 3,4. Yo no quiero 3,4, dije, tiene que estar en 2,3. ¿Quién soluciona eso? Enoil-CoA. Lo mismo está haciendo y ya está en posición para que siga la beta-oxidación. Y por lo tanto, termine dando 4 vueltas más y liberando 5 ácidos. ¿Ven? Ahora, por último, la oxidación de ácidos grasos de cadena impar, que también se produce en nuestro organismo. Si es un ácido graso de cadena impar, recuerda que en la clase pasada les pregunté, para que dé una última vuelta de oxidación, un ácido graso debería tener ¿cuántos carbonos? ¿Cuántos carbonos para dar una última vuelta de beta-oxidación? Y que de ahí yo determinaba la cantidad de vueltas también, ¿no? Que daba el ácido graso. A ver, denme un número. No importa que se equivoquen. 4, ¿cierto? Porque al dar la vuelta se corta en 2 y se libera un acetil con otro acetil que tiene 2 carbonos cada uno. Sí, pero en ese caso todos los ácidos grasos eran de cadena par. Ahora estoy hablando de cadena impar. ¿Cuántos carbonos tendría que tener para dar una última vuelta este ácido graso?
5, correcto. En la última vuelta prácticamente se rompe por acá, me libero un acetil y me queda una estructura de 3 carbonos que ya no puede dar una vuelta más. Y esta estructura de 3 carbonos vendría a ser el propionil-CoA, que se va a formar y liberar. Y eso es lo que nos dice, que voy a formar propionil y además acetil en esa última vuelta. Y ese propionil es sustrato para ir a formar el succinil-CoA. ¿Dónde he visto el succinil-CoA? En el ciclo de Krebs. Así que por ahí hay una conexión y ese sustrato entrará a dar esa vuelta del ciclo de Krebs. ¿Correcto? Y esto es lo que sucede con el propionil-CoA. Para que se convierta a succinil-CoA, no sé si ustedes han visto con su fotografía. Bueno, ahí está. Empieza a carboxilarse. Fíjense, ha entrado acá un carboxilo mediante un bicarbonato y este enzima, propionil-CoA carboxilasa, que depende de biotina además y ayuda de ATP. Y bueno, eso se llama ahora D-metilmalonil-CoA, que luego se convierte en el L-metilmalonil-CoA mediante esta epimerasa. Y luego hay un reordenamiento intramolecular de esta estructura mediante esta mutasa que depende de vitamina B12 y termina como succinil-CoA. Y que luego yo sé, en el ciclo de Krebs, ese succinil-CoA, ¿en qué se convierte? En succinato y libera un GTP, ¿cierto? Por lo tanto, equivalente a un ATP. Y el succinato se convierte a fumarato. Por lo tanto, allí también libera un FAT y por lo tanto allí yo sé que un FAT me produce 1.5 ATPs. Fumarato, malato, no hay producción de energía, por eso no está acá descrito. Y malato se convierte en piruvato, por ahí se va a desviar a piruvato, produce nitrógeno reducido, 2.5 ATPs. Piruvato luego a sus productos, dice ahí. Pero ¿cuáles son esos productos, no? Entra el ciclo de piruvato acetil-CoA 2.5 y yo la clase pasada dije que el acetil-CoA cuando daba toda una vuelta me produce ¿cuántos ATPs? 12. 10, pero si es que no está redondeado, de repente 12 puede llegar redondeado. Algunos usan, en vez de 2.5 usan 3, ¿no? Y en vez de 1.5 usan 2, ¿no? Acá es más exacto, entonces sería 10 más los 2.5 de piruvato acetil-CoA serían 12.5, ¿correcto? Entonces por cada molécula de propionil que se convirtió en succinil voy a tener un aporte de energía de 17.5 átomos. Bien, cambiamos de tema. Terminaron las oxidaciones y ahora vamos a ver los cuerpos cetónicos, que ya un poco conocemos por el laboratorio porque han hecho también carbohidratos, supongo con doctora Ho, ¿cierto? ¿O todavía no? ¿No es cierto? ¿No? A ver, ¿dónde se producen los cuerpos cetónicos? En el hígado. La clase pasada yo les decía, el hígado es el órgano que toma una gran proporción de ácidos grasos liberados. ¿No? Yo sé que se van a liberar cuando necesite energía, ¿verdad? Esos ácidos grasos. El 30% de todo lo que se libera, el 30% lo toma el hígado, así que se va una gran cantidad al hígado. El resto se distribuye en todos los demás tejidos. Esos ácidos grasos. Estoy hablando de ácidos grasos nada más. Y se supone que en el hígado esa cantidad alta de ácidos grasos se beta-oxida y luego que se beta-oxide se liberan moléculas de acetil-CoA y esas moléculas de acetil-CoA ¿a dónde tienen que entrar? Debería entrar al ciclo de Krebs, ¿cierto? Para obtener más energía. Pero en el hígado va a suceder otra situación, porque en el hígado se va a desviar a la formación de cuerpos cetónicos. ¿Por qué se desvía? Creo que está aumentando la hormona en el hígado.
Sí, se va a secretar el glutagón porque no tengo energía, ¿cierto? Y eso va a activar incluso esta vía y otras además. Pero, a ver, pregunto así. ¿Para qué entra el ciclo de Krebs? ¿Qué necesito? Ese acetil-CoA, ¿con quién se tiene que unir? Oxalacetato. Con el oxalacetato. Y acaba de suceder que si yo no tengo energía, el oxalacetato se está desviando ¿a dónde? ¿Para hacer qué? Vía metabólica. Gluconeogénesis, ¿cierto? Porque el organismo necesita energía. Y entonces no hay oxalacetato para iniciar esa reacción y entre al ciclo de Krebs, lo que conlleva a que ese acetil-CoA se vaya a hacer otra vía, en este caso la vía del acetogénesis. ¿Ven? Bien. Me regreso acá. ¿Quiénes utilizan cuerpos cetónicos como fuente de energía? ¿Quiénes van a utilizar? Dice acá, y que también les dije en la clase pasada, ¿no? Cerebro utiliza, músculo esquelético, corazón va a utilizar estos ácidos grasos como fuente de energía. Ahora, normalmente debo tener una cantidad de estos cuerpos cetónicos en cantidades mínimas, además, que están alrededor de menos de 1 milimol. Pero ya cuando el paciente empieza a hacer un ayuno, inanición, un paciente descompensado, ustedes saben, diabético, termina liberando más ácidos grasos y por lo tanto produciendo más cuerpos cetónicos. Y yo sé que ese aumento de cuerpos cetónicos en el paciente va a causar acidosis, ¿verdad? Por lo que esto es lo que prácticamente hemos dicho. Este ácido graso que ya se liberó de tejido adiposo, que ya llegó hacia el hígado, aumentado además, hace beta-oxidación, si lo hace en el hígado, produce moléculas de acetil-CoA y ese acetil-CoA no entra al ciclo de Krebs. Y como una de las teorías en alguno de los libros dice que la cantidad de energía que se produce acá de ácidos grasos a beta-oxidandos y llegando hasta acetil-CoA también es suficiente, porque se acuerdan, por cada vuelta de beta-oxidación produzco ¿cuántos ATPs? 4, ¿cierto? Entonces, es suficiente porque toma también 30% de todos esos ácidos liberados. Por lo tanto, hay suficiente energía y es por eso que lo termina desviando. Y otro de los motivos es que este oxalacetato se está desviando para hacer gluconeogénesis, me dijeron también. Entonces voy y formo estos cuerpos cetónicos, que son estos 3. Acetoacetato es el primero que se forma, pero de este derivan los otros 2. ¿Cuál se forma en más cantidad? Beta-hidroxibutirato. El beta-hidroxibutirato. Correcto, el beta-hidroxibutirato. O 3 dice ahí, hidroxibutirato. Bien, el hígado es el único que va a sintetizar estos cuerpos cetónicos. Allí solamente se va a dar esta vía. ¿Y cómo se da? Prácticamente acá nos dice que es el primer paso de esta vía de la cetogénesis es la inversa de la última etapa de beta-oxidación. ¿Cuál es la última etapa de la beta-oxidación? O sea, cuando ella tiene 4 carbonos, entra a dar toda esa vuelta y en la última reacción hay una tiolasa, ¿recuerdan? Que libera, ¿no? 2 moléculas de acetil-CoA. Así que esta última etapa es la que yo estoy viendo acá, fíjense. Este acetil-CoA activado, ácido graso activado, termina al final como acetoacetil-CoA y libera 2 moléculas de acetil-CoA. Prácticamente lo que estamos diciendo que voy a utilizar esas 2 moléculas de acetil-CoA para iniciar esta vía de síntesis de esos cuerpos cetónicos. Creo que lo agrandé. Ahí, ya. 2 de estos, si se unen 2, prácticamente se está dando la reacción inversa a la última de la beta-oxidación y va a volver a formar acetoacetil-CoA.
Y luego, ese acetoacetil-CoA con otra molécula de acetil-CoA que se están liberando, formando producto de la beta-oxidación aumentada, se unirá para formar este 3-hidroxi-3-metilbutaril-CoA gracias a esta sintasa. Se unió, formó, y luego una alianza lo desdobla en acetoacetato y libera una molécula de acetil-CoA. De esa forma se ha sintetizado el primer cuerpo cetónico, el acetoacetato. Libros mencionan además de que estos cuerpos, sí sabemos que los cuerpos cetónicos se pueden utilizar como fuente de energía ahí en el hígado. ¿Sí o no? No. Si bien el hígado lo sintetiza, no lo puede utilizar como fuente de energía. Los tiene que exportar siempre a otros tejidos. Siempre debe exportar. Y una de las teorías es, bueno, eso lo pueden encontrar en clínica, que al no poder revertirse esta reacción, no podría regresar a estos sustratos, porque al final tengo que regresar. Para poder utilizarlo como fuente de energía, debo regresar a formar moléculas de acetil-CoA. Y no lo puedo poder hacer. ¿Ok? Bueno, al final este acetoacetato, este grupo cetona da un hidroxilo y forma este 3-hidroxibutirato. Bien. Entonces ya saben, el hígado lo produce, principal productor, pero es incapaz de poder utilizarlo como fuente de energía. Tiene que ser exportado. Cerebro, músculo esquelético, corazón y otros tejidos pueden utilizarlo como fuente de energía. Ahí está. Entonces, ese aumento de estos cuerpos cetónicos que se han formado acá en el hígado tienen que viajar a circulación, ¿no? A través de circulación, sangre llegarán a tejidos extrahepáticos para que se puedan utilizar como fuente de energía. Y cuando hablamos de utilizarlos como fuente de energía, quiere decir que estos cuerpos cetónicos nuevamente regresan a su precursor, que era una molécula de acetil-CoA. Nuevamente se tiene que convertir en acetil-CoA y ese acetil entra al ciclo de Krebs. Y entonces decíamos que en una acidosis metabólica la producción de estos cuerpos cetónicos es tan alta que supera la capacidad de oxidarse en otros tejidos, porque ya tienen mucho, suficiente y demasiado. Y entonces, ¿qué pasa? Que esos cuerpos cetónicos no se van a utilizar, que se van a empezar a acumular en sangre, ¿cierto? Y eso es la causa de la acidosis. Así como aumentan en sangre, yo sé también que esos cuerpos cetónicos luego van a terminar en la orina y que principalmente la cetona, como es volátil, se va a eliminar por el bulbo, por la expiración. Por eso el aliento afrutado en este paciente. ¿Qué más? A pesar de que esta es la mina de Hart, que nos dice que la acetona se elimina a través de ese pulmón, hay bibliografías que indican de que la acetona también se excreta a través de esa orina, pero en mínima cantidad, en poca cantidad. ¿Ya se fue? Nuestro visitante. Ya está. Esta es la forma bajo la cual voy a poder utilizar esta molécula o este cuerpo cetónico, reconvirtiéndolo a acetil-CoA. Se supone que se sintetizó acá en el hígado, ¿cierto? Y entonces, bajo la forma de acetoacetato se irá directo hacia otro tejido, pero principalmente yo sé que bajo la forma de 3-hidroxibutirato, porque es el que más se va a sintetizar. ¿Qué sucede allí en otro tejido para poder utilizar esos cuerpos cetónicos? Deben reconvertirse en sus precursores. Yo les dije que el acetil-CoA
yo lo usaba para poder formar estos cuerpos cetónicos. Acá sucederá lo inverso. Tendrá que llegar nuevamente a acetil-CoA, pero ya yo sé que esto está sucediendo en otros tejidos. Fíjense de que el 3-hidroxibutirato primero tendrá que reconvertirse en acetoacetato. Y ya luego este acetoacetato regresa a acetoacetil-CoA. Recuerda que ya mencioné también. Para que se pueda dar esta reacción, va a intervenir acá una molécula de succinil-CoA, que ya hemos visto el succinil-CoA. ¿Dónde está? En el ciclo de Krebs, ¿no? Ciclo del ácido cítrico. De ahí se va a tomar el succinil-CoA para que dé este enlace de alta energía, que es la coenzima que se va a unir a este acetoacetato para formar acetoacetil-CoA. Y el succinil-CoA, ¿qué pasa? Se convierte en succinato. Fíjense que no está haciendo lo que normalmente sucede en el ciclo de Krebs, porque en el ciclo de Krebs el succinil-CoA se convierte en succinato y genera un GTP, dijimos, ¿verdad? Acá no va a suceder eso, porque se está desviando y no voy a tener la producción de este GTP, lo que quiere decir que va a haber un ATP menos en esa vuelta del ciclo de Krebs, ¿correcto? Tengan en cuenta porque luego vamos a ver el rendimiento energético. Acetoacetil-CoA con una tiolasa se desdoblan las dos moléculas que dieron su signo. Y ahí termina, ya formada esa molécula acetil-CoA, voy a utilizarlo para obtener energía en este ciclo de Krebs. ¿Quiénes usan ácidos grasos y quiénes usan cuerpos cetónicos como fuente de energía? ¿Sí ven? Y la clase pasada les dije, ¿no? Casi todos utilizan ácidos grasos, excepto cerebro y eritrocitos, ¿se acuerdan? Tampoco utiliza la mucosa intestinal. Y obviamente en el adipocito tampoco se va a utilizar, pero se moviliza. ¿Quiénes utilizan cuerpos cetónicos? Casi todos, excepto el hígado, que es el que lo produce. Y los eritrocitos tampoco lo van a utilizar porque es dependiente exclusivo de glucosa, ¿correcto? Entonces, cuando se utiliza estos cuerpos cetónicos para obtener energía, se supone que estas moléculas de acetil-CoA que se están formando, o del beta-hidroxibutirato o del acetoacetato, deben entrar ¿a dónde? Al ciclo de Krebs. Fíjense que vamos a empezar de acá, del acetoacetato. Si el acetoacetato se utiliza como fuente de energía, quiere decir que tiene que degradarse hasta volver a formar las dos moléculas de acetil-CoA que lo sintetizaron. Por lo tanto, ¿cuántos ATPs? Esas moléculas de acetil-CoA tienen que entrar a dar una vuelta del ciclo de Krebs. ¿Cuántos ATPs se van a formar? Si un acetil, dijimos, al dar una vuelta, me forma 10 ATPs, ¿verdad? Por lo tanto, deberían ser 20. Pero acá dice 19, ¿por qué? El GTP, ¿no? Acá, al participar, esto ya no se va a producir. Un GTP no se produce. Entonces son 19. Si empieza desde beta-hidroxibutirato, debe convertirse primero en acetoacetil-CoA y por lo tanto, acá en esta reacción participa esta beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, la cual en este paso va a producir un NAD reducido y un NAD reducido yo sé que me aporta ¿cuántos ATPs? 2.5, que sumado a los 19, porque el acetoacetato llegará hasta acetil-CoA, sería una suma de 21.5. Muy bien. Este es un caso clínico que les puse. ¿Lo quieren leer o lo dejamos para que lo lean? Para avanzar. ¿Lo leemos? A ver. Léalo, alguien. Ramos, vale. A ver, señorita Ramos. El adolescente con sed insaciable. Carla es una adolescente
cansancio inusual y sed intensa, lo que lo lleva a beber grandes cantidades de agua y a orinar frecuentemente, incluso durante la noche. Sin antecedentes médicos relevantes conocidos, no toma medicamentos, sin alergias conocidas. En antecedentes familiares, su tío paterno fue diagnosticado con diabetes tipo 1 en la infancia. Ok. Bueno, ¿qué características o manifestaciones clínicas podemos comentar acá? Poliuria, ¿qué es poliuria? Orinar, más, ¿no? ¿Qué más? Polidipsia. Ok, polidipsia también, ¿no? Aumento de la sed. ¿Qué otra cosa relevante? Hay confusión. La somnolencia. ¿Y eso qué me dice a mí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está como somnoliento? Cansancio también dicen, ¿no? ¿Qué cree que está pasando para que se presente ese ¿Ah? Ya, menciona deshidratación, pero seguramente, creo que más adelante lo dice, seguramente sí, porque la deshidratación es un signo de qué. ¿Y por qué me menciona deshidratación en todo caso? ¿Qué está pasando? Ajá, claro, está consumiendo líquido de sus compañeras. Y eso porque seguramente se ha deshidratado y necesita reponer esos líquidos, ¿cierto? Bueno, pero otro de los motivos, que no lo dice ahorita, vamos a seguir avanzando. A ver, Punco, ¿quién es? Ya, lea, señor Punco. Sigamos Historia de la avanzando. enfermedad actual. Según los padres, hace aproximadamente una semana, Carlos empezó a experimentar dolor abdominal y náuseas ocasionales, que atribuyeron a una posible indigestión. En los últimos días, el dolor abdominal empeoró y comenzó a vomitar con frecuencia, lo que disminuyó su apetito. En las últimas 24 horas, Carlos se mostró cada vez más somnoliento, desorientado y difícil de despertar. Hoy por la mañana, los padres se encontraron en un estado de confusión y lo llevaron de inmediato al hospital. Examen físico, estado general, somnoliento, responde a estímulos dolorosos. Signos vitales, temperatura de 36.8 grados centígrados, frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto, taquicardia, frecuencia respiratoria 32 revoluciones por minuto, hiperapnea con respiración de pulso. Presión arterial 85-50 miligramos de mercurio y hipotensión. Piel seca y pálida, con signos de deshidratación, disminución de galactogesia, aliento, olor cetónico, afrutado, neurológico, reflejo disminuido. Entonces ya un poco que nos estaban manifestando, se adelantaron, ¿no? Y ya nos hablaba de deshidratación su compañero, ¿correcto? ¿Qué más? ¿Infección? No, la temperatura está normal, por ahí que no, probablemente que no. ¿Qué más? Respiración de pulso, dice. ¿Qué está? Ajá. Está reteniendo CO2 o trata de eliminar. Más bien, ¿no? Porque si está entrando de un cuadro de acidosis o cetocidosis, hay acidosis y debo eliminar ese CO2. Más bien para que no aumente, ¿verdad? Y baje el pH. Dice somnoliento, que hace rato me preguntas, ¿por qué está somnoliento? O les pregunto, ¿cuáles son los síntomas en una acidosis, un paciente con cetoacidosis? Se desorienta, ¿verdad? Tienes algo de confusión. Ya, vómitos, presentan vómitos. Y entonces, acá están los análisis de laboratorio. ¿Qué tenemos que decir de esos análisis de laboratorio? Oh my God. ¿Qué es ese análisis? La glucosa. ¿Qué tiene que decir de la glucosa? ¿Por qué está tan alta esa glucosa? ¿Sabían que una glucosa se
¿Puede existir en todo caso un nivel de glucosa tan alta? Sí, Sí, ¿verdad? pero no. Pero no, debo manejarle, debo mantenerle, debo dar medicación. Pero ¿qué pasa con este paciente? Está cansado, dice. Pero en realidad lo que me deben decir es que está debutando con un cuadro de diabetes descompensada y está llegando a un cuadro de cetoacidosis, ¿verdad? Porque como no sabe o no sabía que era diabético, ni sus padres, ¿qué edad tenía? 15 años. No sabía que era diabético. Entonces, generalmente los diabéticos cursan con cuadros de acidosis, ¿no? Porque no saben. Y entonces no están recibiendo medicación. Y entonces, ¿qué pasa con la glucosa? Cada vez aumenta, aumenta, aumenta. Y llega a ese nivel tan alto, ¿verdad? ¿Cómo está su nivel de cetona? Elevado, dice allí. ¿Por qué se han elevado las cetonas? Porque si esa glucosa no está siendo utilizada como fuente de energía y está aumentando en sangre, tendré que utilizar lípidos cervicales. Y por lo tanto voy a formar mucho cuerpo cetónico. Por lo tanto las cetonas van a estar bastante bajas. Bicarbonato bajo. El bicarbonato baja, ¿cuál es el motivo por el que baja? Quiere regular. Por la acidosis, porque quiero regular la acidosis. esa acidosis, ¿verdad? Y por lo tanto va a bajar. Un pH arterial de 7.1 está claramente en acidosis, ¿no? Por debajo de 7.35. Bueno, los electrolitos también se van a ver alterados, hay hiperosmolaridad incluso, ¿no? Hay una osmolaridad alta. Obviamente va a haber cetonas y glucosa. ¿Cierto? Muy bien. Esto hubiera sido importante que lo hagamos la clase anterior porque teníamos un examen de laboratorio, pero no llegamos, no pudimos, no lo pudimos hacer. Chicos, ya está la clase en el aula virtual. Les he agregado acá esta nueva bibliografía que he utilizado, que está hipervinculado el libro. Créense la cuenta de Clínica Aquí, ya parece que estoy vendiendo Clínica Aquí, pero tenemos gratis para todos, docentes y alumnos, Clínica Aquí. Así que sáquenle provecho. No solo está este libro, pero yo he revisado más este libro para lograr presentar. ¿Ya?